Y estos son los métodos de diagnóstico. Entonces, más que nada para recordarles eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico? Historia clínica, ensayo terapéutico con terapia supresora de ácido, endoscopia digestiva alta, manometría esofágica, impedanciometría, monitoreo ambulatorio de pH y radiología contrastada de sodio. Entonces se darán cuenta que hay bastantes exámenes que uno puede realizar para el diagnóstico. Pero a ustedes se les va a exigir fundamentalmente los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros? Entonces, fundamentalmente, hacer una buena historia clínica nos va a definir el diagnóstico. Esto en la atención primaria de salud. Estamos hablando de una postamédica a donde van a ir en primer lugar ustedes. No van a ir de frente a un instituto de enfermedades especializadas, ¿no? Imposible. Primero vamos como médicos generales a una postamédica y allí la historia clínica es fundamental. Y entonces, ¿cuáles serían tus síntomas que vas a explorar en el paciente? Pirosis. Acidosis. Ya, la pirosis. ¿Qué más? Ya sabemos que vamos a dividir los síntomas en dos grupos, ¿no? Manifestaciones del esófago, una de ellas la pirosis, o manifestaciones extraesofágicas. ¿Qué me van a decir ustedes? Entonces empezamos por acá, manifestaciones esofágicas. Ya lo ha dicho pirosis. A ver, dale una. Ya, acidez, ya, perfecto. Eso algunos lo conocen como vinagrera, etc. ¿Algo más? Disfagia en caso de complicaciones. Ya, no lo podemos considerar un síntoma primario, por lo menos. ¿Cómo? Reflujo es por la enfermedad. Los síntomas. Regurgitación. Estamos diciendo que estas dos van a darnos síntomas del esófago. Regurgitación, ya les voy a dar. ¿Qué más? Cialorrea o salivación profusa. ¿Qué más? ¿Cuál? Odinofagia. No, pues usted te estás pasando al otro grupo. Extraesofágicas sería. No, primero agotaremos las esofágicas. El hipo a veces se considera dentro de las esofágicas. ¿Ya? Ahora sí. Odinofagia. No. Otra. Dolor torácico. Tos. La tos es muy importante. ¿Qué más? Dolor de garganta o faringitis, si quieres. ¿Algo más? Disfonía. ¿Qué más? Otitis o dolor de oído. ¿Qué más? Dientes, caries dentales. Entonces, todo eso debes preguntar en la historia clínica. Síntoma más importante, pirosis. Síntoma más importante, tos. Con sus características ya mencionadas. Entonces, si hacemos una buena historia clínica, pasamos al segundo punto. ¿Cuál sería ese segundo punto? Léelo. Ensayo terapéutico con terapia supresora de
Ya. ¿Qué entiendes por ensayo terapéutico? Sí. Como un plan terapéutico. ¿Cómo? Un plan terapéutico. Ya, a ver. Dar durante un tiempo inhibidor de la bomba de protones para ver si es efectivo y a ver si el paciente va a volver otra vez. Sin necesidad de mayores exámenes, salvo la historia clínica, ustedes inician el tratamiento. Se dice empíricamente, ensayo terapéutico. Algunos le llaman prueba terapéutica. Y eso es lo que van a hacer, excepto el paciente presente un grupo de síntomas conocidos como factores de riesgo. Por ejemplo, si tu paciente con reflujo está pálido como un papelito, ¿le das ensayo terapéutico? No, mejor envíalo al especialista. Si tu paciente tiene disfagia, ¿le das tratamiento? No, lo mandas al especialista. Si tu paciente presenta en el examen clínico una masa palpable, ¿justifica? No. Entonces, excepto la presencia de signos y síntomas de alarma, ustedes inician el ensayo terapéutico. De no, lo envían al especialista y nosotros le hacemos el resto de exámenes. ¿Cuáles son el resto de exámenes? Endoscopia digestiva alta, manometría esofágica, impedanciometría, monitoreo ambulatorio del pH y radiología contrastada. ¿Cuál de ellos es el gol estándar? Simetría. Endoscopia. PH-metría ambulatoria. Ese es el gol estándar. O monitoreo ambulatorio del pH. También se llama pH-metría ambulatoria de 24 horas. Bien, pero eso ya lo procedemos a hacer nosotros en ese orden. O sea, ese es el orden que los gastroenterólogos van a hacer el diagnóstico. Entonces ustedes ya no llegarán a todo eso. ¿Cuáles eran los síntomas más importantes? Estaba adelantando a la diapositiva. Ya la endoscopía lo haremos nosotros con los signos y síntomas de alarma. A ver, repítenos esos síntomas de alarma. Disfagia, odinofagia, vómitos persistentes, anemia ferropénica, hemorragia digestiva, pérdida de peso y tumoración epigástrica. Entonces, no se justifica ensayo terapéutico si hubiera esto. Lo van a remitir rápidamente al especialista para que nosotros sí le hagamos los exámenes y nos ganemos todos los créditos con el paciente. Van a decir, el doctor es el único que me ha diagnosticado. El doctor no ha sabido diagnosticar. Ya saben cómo son los pacientes. Para eso tienen que ser especialistas. Si no, no van a tener ese crédito. Y bien, la endoscopía nos da pues la posibilidad de clasificar el tipo de esofagitis en caso lo encontremos. Se llama clasificación de los ángeles. No les exigimos que aprendan eso, pero por lo menos cuando ustedes reciban un informe endoscópico, por lo menos sepan a qué nos estamos refiriendo. Grado A, el grado más leve, el grado B, el grado más severo de enfermedad, que algunos que han visto endoscopía se darán cuenta cómo más o menos interpretamos eso. La pH-metría ya les he dicho que es el gol estándar, pero no lo utilizamos de primera elección. ¿Por qué? Siendo el examen más exacto. ¿Por qué creen? ¿Cuáles son las 3 Bs? Bueno, bonito.
Esto es bueno. Es bonito. Pero no es barato. No es accesible. Si ustedes van al hospital regional, no van a encontrar pH-metría. En el seguro lo teníamos hasta que se nos malogró el equipo. Ahora no lo reparan. Pero es el examen más exacto. La manometría nos permitirá medir, la pH-metría nos permite medir el pH del esófago, que normalmente es, ¿cuánto es el pH del esófago? La nota que se van a sacar. 7. Es neutro. Cuando el pH disminuye por debajo de ese nivel, es reflujo. ¿De qué tipo? Ácido. ¿Y cuál es la causa más común de daño? El ácido. ¿Qué porcentaje? Porcentaje de desaprobados, 90%. Ya, la manometría nos permite medir la presión del esfínter. Una de las causas de reflujo, ¿cuál era? Esfínter hipotensivo. Entonces yo tengo que medir la presión, ¿no? ¿Cuánto era la presión normal del esfínter? 20 a 40. Menos de 10 se considera esfínter hipotensivo. Son algunas marcianadas que tenemos. Impedanciometría. Sobre todo para reflujo no ácido. ¿Qué porcentaje el reflujo no ácido? 10%. O sea, para ese pequeño grupo de pacientes, impedanciometría. Que también lo tenemos en el seguro hasta que se nos ha malogrado. La pandemia ha sido devastadora para el hospital. Y la radiología para hernia hiatal. ¿Recuerdan? La hernia era una causa. Entonces eso lo estudiamos a través de una radiología, al igual que para la estenosis. Bien, recordemos qué vas a hacer cuando un paciente de 25 años llega con síntomas de reflujo. Ensayo terapéutico. Y entonces dirán, ¿y cuál es el ensayo terapéutico? Ahorita lo van a ver. El ensayo terapéutico es ese. Es decir, ¿qué le vas a decir a tu paciente? ¿Qué? Ya, léelo, para que le, digamos, tu compañero llega a la consulta, a tu compañera, y dice, doctora, tengo vinagrera, tengo agria la boca, me despierto en las noches porque hay reflujo ácido, y te dice, como es médico, debo tener reflujo. Porque él es neurocirujano y tú vas a ser gastroenterólogo. Entonces, ¿qué le indicas? Debes elevar tu cabecera de la cama, debes evitar decúbito postprandial, corregir tu sobrepeso, evitar la presión abdominal, no realizar ingestiones voluminosas y evitar alimentos que favorezcan el reflujo, tales como el chocolate, el café, el té, la gaseosa, los alimentos grasos y los cítricos. ¿Recuerdan todo lo que le decimos a los pacientes en la consulta externa? No lácteos, no cítricos, no, todo eso pues se replica acá. Entonces, lo primero es el ensayo terapéutico. Dieta y cambiar el estilo de vida. ¿Qué más tendrías que hacer? ¿Qué más tendrías que hacer?
Ya le has indicado la vía. ¿Qué más tendrías que hacer? A tu compañero, está esperando ansioso tu tratamiento. ¿Cuál es la principal causa del reflujo? O digo, el daño, el elemento agresor, el ácido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Inhibir la secreción de ácido. Si el ácido te hace daño, inhíbelo. ¿Lógico? ¿Con qué inhibes la secreción de ácido? Con inhibidor de bomba de protones. Entonces, ¿qué es la bomba de protones? ¿Qué es la bomba de protones? Es aquel instrumento arrojado por los militares hacia los subversivos. Puede ser, no es una bomba. ¿Será eso o no? Viene a ser una enzima que se encarga de sacar los protones extracelular. ¿Cómo? Sacar los protones hacia el medio extracelular. Sacar los protones, dice. A ver, ¿qué dice? Dice sacar los protones. Ese, por ejemplo, es tos de reflujo. ¿O será tos de tuberculosis? No lo sé. Habrá que... Eso les digo porque hay un estudio en estudiantes de medicina, prevalencia de tuberculosis en estudiantes de medicina. Y es más alto que el de la población general. Sobre todo en aquellos que van a hospitales de MINSA. En Lima hicieron un estudio en el Hospital 2 de Mayo y después de, en los internos sobre todo, después de su rotación de internado, tuberculosis, un porcentaje amplio. Cuidado, no puede hacerse cosas. Y entonces, ¿qué es? Para ser rápido. ¿Qué es la bomba de protones? ¿Dónde se ubica la bomba de protones? En la membrana. Una proteína en la membrana. ¿En la membrana de dónde? De la célula parietal. Ah, ya. Perfecto. En la membrana celular apical, falta, de la célula parietal. ¿Dónde están las células parietales? ¿Dónde están las células parietales? Dice. Te voy a dar alternativas. Cerebro, pulmón, corazón, hígado, ninguna de las anteriores. En el estómago, pues, obviamente. Ya. Si les pregunto en qué parte del estómago, mejor ya no, ya, porque si no, estamos ahí. Curvatura mayor. Curvatura mayor. Ya, en la parte del cuerpo, curvatura mayor. Perfecto. Ahí están las células parietales. ¿Qué hacen? Secretan ácido clorhídrico. La producen ácido clorhídrico, pero a través de... Ya, hay un intercambio hidrógeno-potasio ATPase. Parecido a la sodio-potasio ATPase, pero en este caso es hidrógeno-potasio ATPase. Intercambia hidrógeno hacia la luz y potasio hacia la célula. Entonces produce, ¿qué ácido?
Eso tengo que inhibirlo. ¿Cómo lo inhibo? ¿Y con qué? Ya, bloqueándolo, ya, perfecto. ¿Sabes qué? Lo de back le bloqueo. Es un bloqueo irreversible. Es decir, si lo bloqueo, la célula parietal se va a morir con la bomba bloqueada. Pero la célula parietal, ¿qué capacidad de renovación tiene? ¿Cada cuánto tiempo se renueva tu célula parietal? 24 horas. O sea, en un día ya tienes otra célula parietal. Bueno, eso es para que sepan, ¿cada cuánto tiempo debo dar el inhibidor de bomba? 24 horas. Cada 24 horas, por esa razón. Bien, entonces, ¿cuáles son los inhibidores de bomba? Lansoprazol, rabeprazol y todos los prazoles que ustedes van a conocer. Y ese es el tratamiento. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Creo que hay una tos así. Es una tos perruna. Característico de... Cuando yo digo tos perruna, ya casi estoy diciendo una enfermedad. En niños, sobre todo. Difteria. Cuando uno encuentra una tos perruna, así como esa que he escuchado, rápidamente sospechen difteria. ¿Qué es la difteria? Bueno, mejor ya no hablamos de eso. Ya les he dicho que ustedes tienen que saber medicina antes que todo. Es que se está tratando de aguantar la tos. Entonces, esa característica es la tos perruna. Muy bien, entonces, otra cosa que tengo que hacer es tratar de mejorar la presión del esfínter. ¿Correcto? Para eso utilizo prokinéticos. Y ese es tu tratamiento empírico. Ya, los prokinéticos son esos, cuya función es mejorar la presión del esfínter, pero tienen un papel limitado. Lo esencial es el inhibidor de bomba. ¿Podrían utilizar el bloqueador H2? Podrían. Pero ya ese es un fármaco, como se dice, en proceso de... ¿El cóndor en qué está? En proceso de extinción. ¿Saben cuántos cóndores ya tenemos así censados en el Perú? ¿Ah? 300 y pico, ¿no? Y antes eran miles. Ahora los cóndores se han ido a Chile, dice. Hasta eso nos han quitado. Si ustedes ven el censo de cóndores en Chile, es mayor. Y los peruanos van quedando sin cóndor. La principal historieta cómica de los chilenos, ¿cuál es? Hasta eso nos han quitado. Ya, el IBP es el tratamiento de elección, como lo han dicho, tiempo 4 a 8 semanas. Y lo que ustedes van a utilizar es el omeprazol, que es el básico, 20 miligramos por día. Y con eso probablemente completan el alivio del paciente. Entonces, tú le das dieta, omeprazol, y te regresa a las 8 semanas, te dice, doctora, estoy magnífico, estoy operando columnas, cerebros como loco, pues neurocirujano. ¿Y estás bien? Sí. ¿Qué haces? Nada. Lo suspendes, pues, ¿no? No es indefinido el tratamiento.
4 a 8 semanas le dice, ¿sabe qué? Mantén tu dieta. Y vemos en 4 semanas más cómo está, ¿no? Bien, ese es lo que van a hacer ustedes. Pero si tuviera signos y síntomas de alarma, derivar. Si no responde, a las 8 semanas del doctor está igualito. Al especialista. O tiene síntomas atípicos como esa tosecita, al especialista. La medicina es fácil. Cuando ustedes son médico general, van a ir al especialista, pues todo es fácil. Bien, entonces ahí está la respuesta por qué ya no utilizan tanto ranitidina respecto al omeprazol. Porque la capacidad de mejora, y esto demostrado por diferentes estudios, comparando omeprazol con ranitidina, que es el bloqueador H2, ¿cuál es mejor? ¿Cuál? El IBP, pues no más del 80%. ¿Y la ranitidina solo cuánto? Menos 50%. Claramente superior. Por lo tanto, si puedes utilizar ranitidina, pero si tienes el otro fármaco, ¿cuál vas a utilizar? Muy bien. En pacientes que no respondan, todavía está la cirugía. Para algunas condiciones, ¿quiénes van a ser cirujanos? Levanten la mano. Allá hay 2. Esas son las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en el reflujo? Leo. Sí. Fracaso del tratamiento farmacológico, coste elevado del tratamiento médico en un paciente joven, síntomas estresofágicos de difícil control, presencia de una gran hernia hiatal y pacientes con insuficiencia mecánica de esfínter. Felizmente cada vez menos, dice. La gran mayoría de pacientes con el tratamiento médico y con las medidas higiénicas y con todo lo que nosotros hacemos, mejor, felizmente. Pero un porcentaje se va a la cirugía. ¿Y qué cirugía le vas a hacer? Todavía no ha hecho el curso de cirugía. Esta es la cirugía antirreflujo, fundoplicatura de Nissen, fundoplicatura de Toupet, etc. Bueno, esto lo van a recordar cuando hagan su curso de cirugía. El docente de cirugía les va a decir, tratemos en este momento la enfermedad del reflujo. Va a empezar así, ¿no? Y entonces va a empezarles a preguntar, ¿qué es el reflujo? ¿Cuáles son los síntomas del reflujo? ¿Cómo se diagnostica el reflujo? Y les va a empezar a preguntar, ¿quién les ha enseñado gastroenterología? No han hecho nada. Así como en la rotación les digo, ¿quién les ha enseñado semiología? Y entonces nos van a negar, como ya viene pronto la Semana Santa, 3 veces todavía, más todavía los 3 veces. ¿Quién negó a Jesús? Pedro, ¿no? Ustedes se van a comportar como Pedro y van a decir, ¿han hecho eso en gastroenterología? No. Voy a preguntar por segunda vez, ¿han hecho? No. ¿Van a hacer eso? Sí, por eso tienen que recordar, porque el cirujano ya no va a hablar sobre estas cosas. Les va a hablar sobre qué hace la cirugía, cuáles son las técnicas y los resultados que podemos encontrar sobre estas formas de tratamiento. Bien, son las 2 formas de cirugía habitual que se utilizan. Sin embargo, el reflujo se complica. Cuando no se trata adecuadamente, se puede complicar con la aparición de úlcera en el esófago
Y cuando hay úlcera en el esófago, ¿qué va a producirse? Se puede producir estenosis o estrechamiento del esófago, y en esa condición, ¿qué síntoma va a producir? Disfagia. Y lo peor, puede haber una transformación epitelial del esófago. ¿Cuál es el epitelio del esófago? ¿Cómo? Epitelio estratificado, no queratinizado. Es igual que la piel, excepto que no tiene queratina. Ese es el epitelio normal. Y la transformación de ese epitelio en un epitelio cilíndrico simple la conocemos como metaplasia intestinal, más conocido por un nombre que se llama esófago de Barrett. Norman Barrett en 1917 describió por primera vez y le puso su nombre. Y nadie ya lo va a sacar eso. ¿Qué es el esófago de Barrett entonces? Es una de las complicaciones de la enfermedad de reflujo, que consiste en la aparición de mucosa metaplásica en el esófago, en el tercio inferior. Se diagnostica, esto sí, básicamente por endoscopía y biopsia. Entonces uno ve en la endoscopía ese tipo de mucosa, y cuando hace la biopsia encuentra pues este cambio de células que se le conoce como metaplasia. Entonces el epitelio escamoso se transforma en ¿qué epitelio? Cilíndrico, tipo intestinal. Por eso en los textos modernos se le llama esófago columnar. Ya no le conocemos mucho como Barrett, pero la mayoría de libros que ustedes consultan lo van a encontrar como esófago de Barrett. ¿Por qué es importante el esófago de Barrett? Se puede tomar en algo carcinoma. Esa es la importancia. Entonces, si tú tienes reflujo y no te controlas, ¿qué te puede dar dentro de 20 años? ¿Qué te puede dar? Cáncer. Entonces, cuidado. ¿Quiénes tienen reflujo? Levanten la mano. Nadie tiene reflujo. ¿Cuál es la prevalencia del reflujo? Hasta 30%. Acá hay 30% mínimo. Solo que no levantan la mano. Voy a dar un incentivo. Les damos 2 puntos a cada uno que tiene reflujo. Pero antes una endoscopía. Bien, entonces lo principal cuando uno hace reflujo hay que controlarse, sobre todo si no se controla adecuadamente. Bien, entonces, ¿qué creen que ha terminado el caso clínico anterior? ¿Recuerdan? ¿En qué terminará? Y a ese paciente le hicieron una endoscopía, se le encuentra una esofagitis grado B y se le trata con omeprazol. Bien, el reflujo es una enfermedad, sí, que tienen que conocer de todas maneras.